Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Marco Aurelio González, paraguayo. Para nosotros es un honor haberte tenido, no solamente en todo lo que fue este congreso sobre la Semana del Derecho y los Negocios, en donde tratamos el tema de gobierno corporativo, garantías mobiliarias, reestructuración y todo lo que tiene que ver con la tecnología en todos estos procesos de hacer negocios, en fin, y también por haber acudido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Marco, muchísimas gracias. Sergio Tulio, el honor es mío, inmensa gratitud también. Poder estar aquí es un orgullo, una satisfacción personal y poder compartir y aprender de tantos colegas y profesionales de altísimo nivel. Bueno, la realidad es que yo puedo dar fe de que quienes aprendimos fue de ti. Esa es la realidad. Tú trataste un tema que nosotros estamos debatiendo en la República Dominicana, ya a lo interno del Congreso Nacional, que es todo lo que tiene que ver con esta visión moderna, si se quiere. Han cambiado las formas de hacer negocio, el mundo va en una dirección, yo diría que va más allá de la distancia, con una rapidez increíble. Y bueno, y así hay que ir cambiando los procesos, hay que irlo modernizando. Y tú tratarte con mucha majestuosidad todo lo que es el tema de garantías mobiliarias. Cuando tú hablas de garantías mobiliarias, ¿de qué es de lo que se trata? Porque a fin de cuentas nosotros tenemos en el Código Civil una serie de artículos que garantizarían, digamos así, por ejemplo, un cobro o una operación que vaya en esa dirección. ¿Por qué cambiar el sistema que tenemos por ya una ley especial, que inclusive ya hay hasta modelo en países del área? ¿Por qué dar ese paso? Bueno, en realidad no sería tanto cambiar, sino readecuar, adecuar la estructura de los institutos jurídicos que tenemos a la realidad que estamos viviendo. Finalmente, de lo que se trata con garantías mobiliarias es de darle a las formas jurídicas que tenemos, como la prenda y otro instituto, un carácter que se adecua a la realidad que estamos viviendo, a los avances tecnológicos, a la necesidad que tiene la gente de mayor dinamismo, a la vez de que se abaraten los costos para que se generen incentivos para poder realizar estos negocios y también crear los incentivos adecuados para el fomento de las empresas. ¿A qué me refiero? En realidad, los institutos clásicos del Código Civil, como la prenda, porque objeto de garantía mobiliaria pueden ser los bienes que están prendados, como cesiones de crédito y muchas otras cuestiones. Claro. Es darle dos connotaciones o darle dos matices que no tienen en la actualidad. La publicidad a través de un registro único, Claro. que sea fácilmente accesible, que no sea oneroso, donde uno pueda acceder en cualquier momento desde cualquier lugar y pueda estar seguro de que la información que obtiene es válida. Hoy día, tener conocimiento de si un bien está prendado o no, no es muy fácil para las personas. No es fácil. Y sobre todo, No es fácil. no es fácil. Y habilitar una plataforma donde se puedan realizar esto, obviamente implica una serie de normas y principios para determinar la prelación, principios generales y también las excepciones que se tienen que dar de acuerdo al tipo de garantía que se va a constituir. Y déjame preguntarte algo. Tú hablabas de la necesidad de crear un registro, en donde tú podrás tener acceso desde cualquier espacio. ¿Y en dónde estaría adscrito ese registro? Porque, por ejemplo, aquí en la República Dominicana se ha dado un debate, no sé cuál se ha venido dando en el Paraguay. Por ejemplo, hay un debate de que si va a estar adscrito en la Cámara de Comercio y Producción, que es la que tiene que ver con las inscripciones de las compañías y ese tipo de cosas, o en el Viceministerio de Industria y Comercio, que tiene que ver con las MIPYMES y ese tipo de cosas. ¿Qué visión tuvieron ustedes y cuál es la tendencia? Bueno, nosotros también tuvimos la misma discusión, o tenemos la misma discusión en mi país. En la mayoría de los países nosotros vemos que dependen del Viceministerio de Comercio. En otros países depende del Ministerio de Industria. En otros países es un órgano autónomo. En Colombia es una superintendencia. Exacto. Eso es verdad.
Hay países de Europa del Este donde depende del Banco Central, según tenemos investigado. Pero en realidad, después de discutir mucho con los operadores de estos registros y operadores de este sistema, tanto directores como administradores y usuarios del sistema, lo que tenemos asumido es de que tiene que ser alguien que pueda despertar confianza. Claro. Porque es una buena herramienta, pero por sí sola no va a generar los cambios, si no genera la confianza en la gente, en los usuarios para registrar y para utilizar esta tecnología, tanto acreedores como a deudores, ¿verdad? O personas que quieren acceder al crédito. No, definitivamente que sí. Ahora, cuando tú hablas de este tipo de registro, yo quiero un poco pararme aquí, antes de hablar de los antecedentes y de hablar de lo que son los procesos que estas leyes han diseñado para, en el hipotético caso de que haya que ejecutar el crédito, ver cuáles son los mecanismos que se han creado ahora. Cuando tú hablas de registro, evidentemente de que aquí entonces intervendría la tecnología. Exacto. Se han diseñado plataformas, por ejemplo, que puedan garantizar eso que tú estás planteando. Sí, bueno, algunos países optaron por desarrollar su tecnología, su propio software, digamos, que soporte el... Pero en otros países lo compran del mercado porque en el mercado internacional también existen diferentes o muchísimos países en el mundo que tienen implementado este sistema. Entonces, incluso hay apoyo de organizaciones internacionales para la creación de este registro. Obviamente sabemos que en tecnología todo es posible, solamente que algunas alternativas tienen más costos que otras. Claro. Y, por ejemplo, el costo ya en cuanto a la inscripción. Sí. ¿Es un costo que va a depender de la cantidad del crédito o es un costo uniforme? O sea, suponte tú que yo hago una operación de $1 millón, pero también hago una operación de $100 millones. ¿El costo sería el mismo para cualquiera de las inscripciones? Es el mismo. ¿O depende de la cantidad? Es el mismo. Esa es parte de la filosofía del nuevo sistema de garantías mobiliarias y una de las diferencias fundamentales del actual sistema prendario. En la prenda tú pagas un porcentaje del valor del mueble o del bien que está prendado. En cambio, con el sistema de registro de garantías mobiliarias, la tasa que vas a pagar o el precio que vas a pagar por la inscripción va a ser única. No va a depender del monto de la operación. Y la idea es de que sea un monto bajo que esté destinado única, exclusivamente a mantener o a sostener el mantenimiento del sistema. Vamos a los antecedentes. Tú sabes que la génesis del derecho, sobre todo civil, de todos nuestros países es el derecho romano. Ahí fue que los romanos inventaron todo lo que nosotros estamos implementando hoy. ¿Rompe con esa filosofía del derecho romano esta visión moderna de las garantías mobiliarias? En realidad no. En realidad... Porque muchas veces hay un temor con relación a eso, de tú desprenderte de lo que fue tu génesis. Sí, exacto. Esa es una de las mayores objeciones que siempre se plantean en los círculos, en los debates. Pero en realidad esta figura, la garantía mobiliaria, tiene su génesis y ya estuvo vigente en Roma. De hecho, la hipoteca romana era la prenda, pero sin desplazamiento del bien en manos del deudor. Claro. Esa era la hipoteca romana, que luego en la sistematización de Justiniano fue a lo mejor para una diferenciación y porque el crédito solamente iba o estaba garantizado con los inmuebles en su mayor medida. Por alguna razón se perdió esta posibilidad de hipotecar bienes muebles, por llamarlo de alguna manera. Pero en el sistema anglosajón esta idea siguió y ellos permitieron que a través del mortgage se puedan realizar estas operaciones. De hecho, en el siglo XIX, tanto Alemania como Holanda se percatan de esto y ya lo vuelven a implementar, lo que los romanos tenían como la hipoteca. Y a partir del siglo XX, en la segunda mitad, cobra fuerza nuevamente todas estas ideas a raíz de la ventaja competitiva que tienen los países anglosajones como atractivo de las grandes inversiones. Empiezan a despertar la preocupación y en los países de tradición romano-germánica empezamos a
a vislumbrar cuáles son las alternativas para hacerle los ajustes a nuestro sistema, y en realidad también vemos de que es una figura compatible. Solamente necesita algunos ajustes como reglas claras sobre para que operen este sistema, para que operen estas garantías, para que se constituyan las garantías, pero no es ajena a nuestra tradición. Yo te hago la pregunta porque tú dabas un ejemplo en lo que fue tu presentación de cómo los franceses comenzaron, viendo cómo se hacían las operaciones en el Reino Unido, comenzaron a ver que era más fácil ellos hacer un negocio tomando en cuenta el modelo de los ingleses que el que ellos tenían instituido en Francia, el caso de Peugeot. Sí. Entonces, y a mí me llamó mucho la atención, o sea, de cómo ellos tuvieron esa visión también. Ahora, vamos a volver a América Latina, que es muy particular y tú lo sabes. Sí. O sea, aquí las cosas, o sea, tú dar el cambio da trabajo. Los europeos en eso como que van más rápido que nosotros ya. Antes ellos eran más conservadores que nosotros, pero parece que la visión cambió. Ahora son ellos los que van más rápido y nosotros somos los que estamos conservando lo que no funciona. ¿Cómo comienza el proceso aquí? Porque cuando tú te vas a la OEA, cuando tú te vas a todo lo que fueron los acuerdos de libre comercio que se comenzaban a presentar algunos inconvenientes, ¿cómo fue que surgió todo esto? Porque yo veía que se comenzaban a presentar algunas etapas y bueno, ya se fue desarrollando el concepto, el objeto, sobre qué principios se iban a fundamentar en la legislación. ¿Cómo comienza este proceso en América Latina? Bueno, en realidad, en América Latina, como dijiste, somos muy peculiares. Y una de esas peculiaridades es de que con los gobiernos normalmente cambian las gentes, las personas que administran el Estado. Y normalmente no hay muchos incentivos para definir políticas a largo plazo. Esa es la realidad. La debilidad latinoamericana es la falta de institucionalidad. Definitivamente. ¿Verdad? La memoria histórica que se tienen, los errores que se cometieron, qué medidas prevenir. Entonces, lo que a mí me parece, mi percepción es de que estas políticas a largo plazo, estas recomendaciones de buenas prácticas, son definidas en estas conversaciones entre actores internacionales, en estos foros de discusión como los que organiza FinJust, en las reuniones que se organizan tanto en la OEA, en la ONU, en la OCITRAL, y allí se van definiendo buenas prácticas y modelos de gestión que pueden ser exitosos. Aquí en el congreso, en el seminario que está organizando FinJust, todos los profesores dijeron o dieron su parecer acerca de hacia dónde va el desafío para mejorar estas prácticas que nosotros estamos implementando. Y están soltando tips que luego son trabajados y aterrizados en propuestas concretas y que se van perfeccionando en los foros de discusión. Por ejemplo, la ley modelo que diseñó la OEA, que la diseñó porque advertía que se iban a presentar problemas en el marco de los tratados internacionales que estábamos firmando. Esa ley modelo, ¿cuál es la estructura real? O sea, si tú me puedes decir, por ejemplo, obviamente una ley comienza los principios generales, el objeto. Bueno, pero ya, ¿qué fue lo que la OEA planteó? Como ley modelo en donde tú tenías, por ejemplo, un punto de partida. O sea, no, todos nuestros países han partido de ahí y la han venido adecuando de conformidad a lo que es su realidad, a lo que son sus códigos, en fin, a los fines de no crear conflicto luego entre normas. Pero esa ley realmente ha servido, porque el UCITRAL también ha venido jugando un rol importantísimo. ¿Cómo tú valoras ese proceso? De hecho, lo que hizo la OEA fue dictar unos principios generales, unas reglas, los fines que deberían tener y cómo se debería armonizar las instituciones jurídicas. Pero es la UNCITRAL la que quita ya una ley modelo más detallada, comentada, incluso tiene unas guías interpretativas que puedan servir al legislador y a los operadores jurídicos nacionales para aterrizarlo. Y tiene incluso instrucciones para explicar que tienen que aterrizarse, tienen que ensamblarse al sistema jurídico de cada país, porque cada país tiene su peculiaridad. Y no tiene que venir a implementarse una ley X o un proyecto X para todos los países. De hecho, si vos ves la ley de UNCITRAL,
en algunos artículos tienen diferentes opciones de acuerdo al sistema jurídico en el que se va a implementar la ley o en el que se quiere proponer este cambio legislativo. Pero en realidad esas guías te van orientando y van desarrollando un esquema. En primer lugar, los principios generales. Hay apartados donde tienen que determinarse el sistema de prelación. También tiene que crear... Cuando tú hablas de principios generales, o sea, ¿a qué tú te refieres realmente? Acuérdate que este es un programa educativo. Sí. Y además lo que estamos tratando es de empoderar a los actores, entiéndase al Estado, una de las instituciones que está promoviendo esta actividad desde la Fundación es el sector financiero, público y privado, y estatal, porque entiende que dar ese paso es de relevancia e importancia. Pero hay otro actor que somos los abogados, y de una u otra forma lo que queremos es contribuir al acervo jurídico de la clase, de nuestra clase. Cuando tú hablas de esos principios generales que se vienen fomentando, ¿cuáles son? Bueno, básicamente cambia la concepción del sistema de registro. Estamos acostumbrados a que cuando hacemos una inscripción en los registros públicos, se hace un análisis previo y existe una calificación por parte del registro de que están en regla los papeles. Esa concepción cambia y es el principio básico de este sistema. Ahora se anotan los derechos de preferencia, las garantías mobiliarias, y las anotaciones van indicando cuáles son los que tienen preferencias de acción sobre los bienes que allí se registran. Páralo ahí. Es decir, que tú lo que me estás planteando es que esta ley se pudiese parecer, este tipo de registro, a cuando tú registras los diferentes rangos en el registro inmobiliario. O sea, ya hay, por ejemplo, acuérdate que los rangos, cuando tú haces una inscripción de una hipoteca sobre un bien inmueble, hay el primer rango, segundo rango, tercer rango. Te estoy hablando partiendo de la terminología que utilizamos aquí. Ya nosotros pudiésemos, en materia de garantías mobiliarias, establecer esas preferencias a través de ese registro. Sí. Oye, pero es un paso de avance. Sí, pero no es tan absoluto, no quisiera hacer la misma comparación. Lo que sí te va a permitir el sistema, no sé si darle rangos, pero es el primero en ser registrado, ¿se ha notado? ¿Tiene la preferencia? Exacto. Es el que primero hay que pagar. Exacto. Sí, más o menos. Sí. Al final el resultado más o menos es el mismo. Es exacto. Ok, sigue entonces. ¿Cuál otro principio tú me puedes decir que...? Bueno, hay un principio de publicidad también. El principio de publicidad. Esa es la realidad. Obviamente, se puede acceder en cualquier lugar, en cualquier momento, a un costo muy bajo. Ahora, un acceso remoto tecnológico. Marco, tú manejas muy bien el tema. Y yo te tengo que aprovechar. Escúchame que te esté interrumpiendo. Tú sabes que ya todos los estados están desarrollando el concepto de competitividad. Sí. O sea, ya la guerra de hoy en día es comercial. Es sobre la base de lo que los países producen. En el caso de China y Estados Unidos, todo esto que estamos viendo. Y evidentemente de que todos los países están tratando de crear herramientas que puedan contribuir a fortalecer el concepto de competitividad. Inclusive esta actividad la está auspiciando competitividad aquí también. ¿Pudiese fortalecer la competitividad, la aprobación de una norma de esta naturaleza? De hecho, sí. Ese es un objetivo claro. ¿Por qué? Porque a lo que apunta el sistema de garantías mobiliarias es justamente a que las empresas se desarrollen. Apunta a las MIPYMES, pero no es solo para las MIPYMES. Claro que no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para las MIPYMES que no tienen inmuebles, en lo general no tienen inmuebles a nombre de la empresa, que puedan ofrecer para obtener una garantía de una entidad financiera, tienen sus muebles, sus herramientas de trabajo, tienen sus cosechas, su flujo de caja. Entonces, es una garantía que sí van a poder ofrecer para obtener crédito. Pero el resto de las empresas, o las empresas grandes, también tienen una nueva herramienta para el desarrollo, para obtener crédito. ¿Por qué?
porque hace de cuenta de que solamente el 23% aproximadamente de los bienes de una compañía están representados por inmuebles. Y esos son los que otorgan en garantía. En cambio, la mayor parte de los activos de una empresa, ese 70 y algo por ciento, que no están pudiendo ofrecer en garantía, ahora lo van a poder ofrecer en garantía. Sí, son sujetos de crédito, claro que sí. ¿Entendés? ¿Y el crédito para qué? Para el desarrollo. Y el desarrollo implica una expansión, el desarrollo implica crecimiento económico, competitividad. Evidentemente. Ahora, tú hablabas de que nuestros países, y es verdad, por eso FINUS es institucionalidad y justicia, son débiles institucionalmente. Esa es una realidad. Y vivimos trabajando permanentemente en todos los países del área en eso. ¿Pudiese una herramienta de este tipo contribuir al fortalecimiento institucional? Completamente, yo creo que sí. Principalmente porque a partir de un adecuado funcionamiento de la garantía mobiliaria, que para eso obviamente también depende de una socialización que la gente entienda, educación financiera por sobre todo, Claro, ¿verdad? claro. Porque te puede disparar hacia dos vectores. Primero, el redireccionamiento del crédito, que te va a ofrecer una mayor competitividad, desarrollo económico y generación de empleo. Pero por otro lado también te genera inclusión financiera. Porque te doy un dato de mi país. El 97% de las empresas constituidas, o de las empresas o de las personas que hacen negocio, son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? El 97. El 97. Más o menos la media, digamos así, ustedes no están tan mal porque es el 95% generalmente en todos los países. Sí, completamente. La mano de obra empleada en el Paraguay, el 74% de la mano de obra empleada está trabajando para una MIPYME. Wow. Y de las MIPYMES, solo 2 de 10 MIPYMES acceden al crédito en una entidad financiera o en una cooperativa. Pero hay exclusión, mucha exclusión. Exacto. Entonces, en la medida en la que puedas traerle a las empresas, las MIPYMES, hacia el sistema formalizado de acceso al crédito, vas a estar institucionalizando. Porque hoy día, ¿a dónde recurren estas personas para el crédito, para obtener crédito? A la informalidad. A los usureros. A la Y informalidad. le explotan. A la informalidad. Y le hacen firmar su sentencia de muerte. A sí mismo. Entonces, no tienen protección, no tenemos registro, no hay una forma de medir. Y la mayoría caen en insolvencia. Exacto. Porque por el costo del dinero que están pagando. Exacto. No, la verdad es que yo pienso que sería un paso monumental el hecho de que finalmente nosotros aquí en la República Dominicana podamos aprobar una legislación de esta naturaleza. Ahora, tú has venido hablando, y qué bueno, sobre que una de las novedades es la figura del registro. Y sin lugar a duda lo es, sobre todo porque lo transparenta todo. Y muchas veces ya no se tendrá el temor de que algo que te puedan dar en garantía no haya estado afectado por un préstamo, en fin. Y eso va a transparentar las operaciones. Pero ¿qué otras novedades, por ejemplo, tú has podido identificar que pudiese eventualmente traer la legislación? Bueno, la posibilidad de lo que hablábamos, de poder ofrecer como garantía cosas en las que no nos estamos imaginando hoy en día. Los flujos de caja, los activos revolventes, de que yo pueda hacer descripciones genéricas de los bienes que doy en garantía. Claro. De manera que puedo ofrecer en garantía mi stock en un supermercado. Y mi stock yo lo voy removiendo, porque voy vendiendo mis mercaderías y va ingresando nuevas mercaderías. Y la garantía se va a constituir por lo que esté en el momento en que deba ejecutarse la garantía, ¿verdad? Vamos por partes. Voy a partir del sistema que tenemos en la actualidad. ¿Cuáles son los tipos de garantía que establece? Por ejemplo, un vehículo es una garantía, una cosecha es una garantía,
eventualmente, lo es, pero como garantía, ¿la ley te define una novedad o siguen siendo las mismas garantías que tenemos establecidas en el Código Civil y otras legislaciones? Bueno, en este punto quiero hacer una diferenciación. En mi país nosotros tenemos unificada la legislación y la jurisdicción civil y comercial. Entonces, Nosotros también. También. Entonces sí, prácticamente son los mismos. No cambia lo que puede ser objeto de garantía, ¿verdad? Porque en nuestro Código Civil están determinadas de manera abierta. Lo que no están claras es las reglas estas procedimentales para ejercer estas acciones. Sí, uno de los grandes problemas es cuando tú, por ejemplo, en el marco de la ejecución de una garantía, es si es a través del procedimiento civil o a través del procedimiento comercial. Yo no sé si esa situación a ustedes se les da ya, pero aquí eso fue un dolor de cabeza, que la jurisprudencia lo fue resolviendo, pero al principio no dejaba de ser una fuente de confusión. No, claro. Allá se le presentaba eso a ustedes también. Al principio sí, sin duda. Sí, sin duda. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí, por favor. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Marco, vamos a hablar de los riesgos. Porque también todas las operaciones tienen tú sabes cómo es. ¿Qué riesgo podría, por ejemplo, instaurar esta visión de garantías mobiliarias, en fin? Porque muchas veces a eso que los sectores le tienen miedo. ¿Tú has podido visualizar eventualmente cuáles serían? Sí, principalmente, o sea, todos. El primero, riesgo tecnológico, obviamente existe. Claro. Ahora, mayor capacidad de defensa implica mayores costos, pero el mundo, por llamarlo de alguna manera, ya está preparado, tiene sistemas para contrarrestar estos riesgos también. O sea, tienen ideado planes y es una lucha que está en constante evolución también al mismo tiempo que los riesgos que se acrecentan. Pero, como te digo, tiene la forma, o sea, existen formas de mitigar estos riesgos. ¿Cuáles serían? Pues una buena base tecnológica, un buen sistema de backup, de respaldo, donde se puedan tener esos respaldos para eventuales fallas en el sistema informático, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, antiespía, un sistema, contratarle a alguien que te vaya perfeccionando el sistema en la medida en que se desarrollan también nuevas técnicas de invasión, por ejemplo. Otro aspecto en el que podría existir algunos riesgos, y nosotros fuimos muy escépticos al principio, es en que cualquiera puede hacer alguna anotación con la finalidad de perjudicarle a las personas. Por ejemplo, tú te presentas a una licitación y yo hago una anotación de que tú eres un deudor mío por tal bien para que a vos te figure eso y vos no tengas la garantía que estás vendiendo al mercado, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vimos en otros países no se presentan muchos de estos riesgos porque existen una debida identificación de los usuarios del sistema. Si bien es cierto, cualquiera puede consultar, solamente aquellos que estén debidamente identificados van a poder hacer las anotaciones. Y si existen, y en esto las leyes suelen ser claras, si existen anotaciones fraudulentas, obviamente estas personas se exponen y exponen su patrimonio ante la realización de estas actividades. Y lo que notamos y nos sorprende, porque en principio, como te dije, fuimos muy escépticos, es de que no existen muchas de estas prácticas en el derecho comparado, por lo menos en los países que ya lo tienen implementado, ¿verdad? Por ejemplo, tú sabes que las leyes son hipótesis de trabajo. Sí. O sea, cuando tú apruebas una ley, tú tienes que crear las condiciones. En el caso de la ley de garantías inmobiliarias tendrás que crear esa plataforma del registro, tendrán que venir los programas de capacitación de los actores, en fin. Pero en los países en donde desde hace unos años, digamos así, ya han venido implementando el modelo, ¿qué ellos tuvieron que cambiar? Porque acuérdate que en la medida en que tú vas implementando una legislación, tú te vas dando cuenta que funciona y que no funciona. O sea, las leyes son perfectibles.
Exacto. Esa es la realidad. Tú has podido, con esa visión comparada que tú tienes, tú vienes del Banco Central del Paraguay, tú no vienes de cualquier cosa, ¿eh? Esa es la realidad. Y por eso esa visión holística que tú tienes sobre este tema y sobre muchísimos temas. Tú y yo somos del Foro Iberoamericano de Derecho Sí, Administrativo y ahí hemos tenido, digo, ya ahí el discurso es otro, pero hemos compartido escenarios y me consta el alto acervo jurídico que tú tienes. Pero ¿qué ellos tuvieron? Si fue que tuvieron que cambiar algo, porque a lo mejor el modelo ha venido trabajando sin ningún tipo de problema. Sí, de hecho, las primeras legislaciones, los primeros países que implementaron tuvieron algunos inconvenientes que luego lo fueron garantizando. Por ejemplo, ¿qué objetos ingresan dentro del sistema de garantías mobiliarias? Algunos países no incluyeron, en Guatemala creo que no incluyeron los vehículos y obviamente los vehículos son Oye, eso es una parte importante, ¿verdad? que mueve la economía también. Por supuesto. Uno de los rangos de financiamiento que más mueve al sector financiero, eso es impresionante, es el parque vehicular. Yo no sé si en tus países se celebran ferias anuales Sí, sí, sí. de financiamiento de vehículos, Sí. y eso es impresionante, la cantidad de vehículos que la banca financia. Y Completamente. evidentemente que eso mantiene en movilidad al sistema financiero. Claro, por eso uno de los principios básicos es de que todo bien mueble pueda ser objeto de garantía mobiliaria y que pueda ser anotado en este sistema de registro. De manera tal también a que todos los registros de garantías sobre cualquier bien mueble esté unificado en un solo sistema, en un solo registro. Porque si no van a estar diseminados y ahí se crea el problema. Tú manejas el tema de la reestructuración. Que sin lugar a dudas, la verdad es que como herramienta ha resultado ser sumamente positiva. Yo cuando estábamos debatiendo eso aquí, yo tenía mis dudas, porque tenía el temor de que esa herramienta se convirtiera en una cueva de malas pagas. Pero me doy cuenta de que es una herramienta que, dada el proceso que se diseñó, los mala paga finalmente no terminan siendo tomados en cuenta para realmente ser sometidos a este tipo de procesos. Esta ley de garantía mobiliaria, y en todo lo que tiene que ver con la reestructuración de una empresa, pudiese eventualmente contribuir Por supuesto, en el proceso, sí, completamente. Para mí, o sea, incluyendo a personas físicas, no solamente Sí. a todo lo que tiene que ver con empresas, sino también a una persona física que se encuentre en una situación complicada de liquidez. De hecho, en el espacio internacional, en derecho comparado, en recomendaciones de la UNCITRAL, en mediciones del Doing Business por el Banco Mundial, existen tres patas fundamentales para todo este proceso que está hablando. Primero es la facilidad para constituir una empresa. En muchos países tarda mucho, se piden muchos requisitos. Cuando los registros públicos pueden, coordinando, obtener mucha información y dar una respuesta inmediatamente. Existen ya ahora estatutos preconstituidos, de modo que las revisiones sean más fáciles, más rápidas. Entonces, la tendencia es crear las condiciones favorables para una constitución, para que se formalicen las empresas de manera más eficiente y que tengan incentivos. Las MIPYMES que hablábamos antes, que no están formalizadas. El segundo es el acceso al crédito para que puedan desarrollar sus empresas. Y la pata fundamental es crear un adecuado sistema de insolvencia. Fomentar la creatividad, porque la creatividad también tiene riesgos. Entonces, un sistema de insolvencia también tiene que no penalizar a la persona a quien no le va bien los negocios, sino darle una segunda oportunidad, ¿verdad? Entonces, estos tres elementos van de la mano y un sistema de reestructuración de la empresa, obviamente cuando el negocio no va bien, permite, cuando toma el mando alguien especializado que a lo mejor puede corregir los fallos de un administrador, Claro. puede viabilizar la empresa y hacer que los acreedores cobren todo su dinero, incluso sin descontarse los intereses. Entonces, el esquema de reestructuración es demasiado importante y es capital para el éxito de los negocios también y para el sostenimiento de la economía y de los intereses que forman parte de la economía, tanto intereses de los acreedores, protegiéndole a los deudores y sus derechos.
hemos estado hablando de la parte como dogmática Sí. de este modelo, digámoslo así, de garantías mobiliarias. Pero yo quiero que vayamos a la parte pragmática ahora, que vayamos al proceso. Sí. Tú sabes que el proceso muchas veces es lo que más le preocupa a los acreedores. Es decir, los acreedores les preocupa mucho que en una ley por lo menos eso se lo garanticen. Tú sabes que no es lo mismo tú, por ejemplo, ejecutar una grúa a tú ejecutar una cosecha de melones. No es lo mismo. Exacto. Eso no es igual. ¿Cómo se ha diseñado o cuáles procedimientos se diseñaron en estas leyes que pudiesen garantizarle al acreedor, ¿verdad?, el retorno en el hipotético caso de que se presente una situación de insolvencia, su dinero? Claro, el acreedor y el banco, por llamarlo de alguna manera, por identificar el tipo mayoritario de acreedores que existen en este sistema financiero, obviamente, no le interesa el bien objeto de la garantía. Claro que no es que le paguen su Punto dinero. líquido. ¿Cuál fue el problema de la crisis en los Estados Unidos en el 2008? Que comenzaron a... Se quedaron con un montón de inmuebles, no lo podían Es liquidar. que ese no es el negocio de la banca. No es el negocio de la banca, no es el negocio de la banca lo que quiere es que le paguen sus intereses y que le retornen su capital. Exacto. Entonces, en estos sistemas lo que se prevén son un sistema rápido de liquidación que te garantice una adecuada valoración y una rápida ejecución. Lo normal es que la gente o las partes pacten la metodología en la que se va a ejecutar o se va a liquidar ese bien, o se va a vender o se va a adjudicar el acreedor, depende de las condiciones en las que se pacte. Existe libertad de voluntad aquí Claro. y existen miles de formas en las que se pueden pactar. Pero las ejecuciones suelen estar a cargo de un operador jurídico, en algunos casos los escribanos, por llamarlo de alguna manera, en la que se van a ejecutar los acuerdos que ya se adoptaron para ejecutar esta garantía. ¿Cómo valorizar? Existen, si primero lo que te diga un perito, en segundo lugar el precio por el que vos compraste el mueble, o en tercer lugar a lo mejor lo que cuesta en el mercado, ¿verdad? Existen formas de valorizar el bien que tienen que estar predefinidas, ¿verdad? Y si no están predefinidas, se usan de manera supletoria lo que diga la ley, que establecen generalmente un grado de prelación acerca de cuál metodología usar, ¿verdad? En caso de conflicto ante la ejecución por el método pactado, existe siempre una garantía para que decida el juez, pero no a través de un trámite judicial, que se planteen las excepciones, que se hagan las fundamentaciones y el escribano, el operador, le lleva al juez el caso, el juez mira, analiza y resuelve y le devuelve de una manera rápida y expedita. Porque para el éxito de los negocios, para el éxito de este sistema, tiene que también haber decisiones rápidas. Claro. Que no le caracterizan nuestro proceso judicial actual. Yo te hago la pregunta porque no hay una cosa que más se devalúe que un bien mueble. Por ejemplo, a diferencia de los bienes inmuebles permanentemente se están valorizando. Completamente. Lo contrario pasa entonces con los bienes muebles. O sea, cuando tú compras un vehículo, tú lo sacas de la agencia y ya te vale 20% menos. Así arranca la operación. Sí. Si te vale $100,000, ya sacarlo de la agencia te cuesta $80,000. El mismo día. Sí. El mismo día. Y por eso te digo que esas partes muchas veces son las preocupaciones que se generan. Sí. No es lo mismo vender un bien o liquidar un bien, un vehículo, que una tonelada de frutilla, bananas. No es lo mismo. Mercaderías perecederas, ¿verdad? Entonces, hay que determinar o establecer procedimientos ágiles que puedan... O un furgón, por ejemplo, de embutidos, o Exacto. de quesos, Completamente. o 10 furgones de frigoríficos de carne. Así no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. La ley garantizaría la rapidez de que eventualmente, en un momento de insolvencia, se pueda en un tiempo razonable, En un tiempo rápido. por lo menos incautar lo dado como prenda o como garantía. Sí.
Ok. y liquidar. Y si existe objeción, lo decide el juez y eso se cumple. Y después el deudor tiene la opción de generar el juicio ordinario, pero la sentencia ya se va a cumplir y ya se va a vender o se va a adjudicar o se va a hacer. Yo te hago la pregunta porque volvemos al principio. A la banca no le interesa ejecutar ninguna prenda. A la banca lo que le interesa es que le paguen su dinero. En eso estamos claros. Y ese es el negocio de la banca. Ahora, tú has vivido un proceso interesantísimo en el Paraguay. Todos los procesos generan aprendizaje. Sin duda. Esa es la realidad. O sea, nosotros en la FIMOJ tenemos 29 años trabajando en todo lo que son los procesos de reforma y evidentemente de que en todos, en cada uno, primero son diferentes y segundo, tú siempre terminas aprendiendo algo nuevo. Esa es la realidad. En el Paraguay, ¿qué tú has podido aprender de ese proceso que tú pudiese me decir a mí? Cero, mira, para que ustedes terminen de aprobar la bendita ley, tengan en cuenta esto y no se concentren en esto porque eso no es lo más relevante. Vamos a ver. Sí, más allá de la discusión dónde está el registro. Claro, de por Dios. No, te juro que nunca yo presencié una ley que tenga tanto consenso de los acreedores, de los consumidores, de los usuarios del sistema, de los actores gubernamentales, de todos los actores que están involucrados. Para mí el desafío, en realidad, y esto lo creo firmemente, es que va a estar en el proceso de socialización, de enseñanza, de educación acerca de cómo utilizar esta herramienta. El sistema financiero ya no va a tener que solamente analizar los determinados requisitos formales. Va a tener que analizar los documentos, Claro. hacer la contabilidad, los flujos de caja, los bienes, como la marcha del negocio. Y por otro lado también, el gobierno tiene que crear educación financiera, tiene que educarle a las MIPYMES, a los usuarios, acerca de cómo esta herramienta le puede beneficiar para que ellos lo vayan utilizando. Depende muchísimo de eso. Hasta ahora, a mí siempre me llama la atención algo. Siempre todos los países se preocuparon de fomentar a las micro, pequeñas y medianas empresas porque vieron que como está el mayor capital humano que trabaja en el país, es la piedra fundamental para el desarrollo económico y tratan de incentivarle subvenciones, condonaciones de deudas. La última estrategia fue la de garantizar las operaciones de crédito. Trata de apoyarles, de darle capacitación, pero no se metió a organizarles, a enseñarles cómo es un proceso de producción viable que les puede solidificar como empresa. Yo siempre, yo pongo como ejemplo, estuve viendo algunas noticias sobre República Dominicana, cómo el gobierno ha realizado una cosa. A unos productores de frutilla, de fresa, los ha organizado, les ha dado el apoyo, les ha enseñado cómo tener crédito. Estos productores de frutilla se asociaron con unos productores de leche, que tampoco tenían organizado su sistema, su establecimiento, lo ha organizado, los ha unido, ellos fabrican leche saborizada y lo venden al gobierno para la merienda escolar. Eso está bien, pero lo que debe seguir en lo que se debe insistir en este proceso de aprendizaje, es de que se enseñe cómo funciona el sistema para que después ellos marchen solos y puedan desarrollarse sin depender del Estado, sin depender de esta ayuda, porque esa es la finalidad, ¿verdad? Hay que enseñarle cómo usar las herramientas que tienen a su alcance, que muchas veces no conocen. Entonces, en la medida en que se llega a socializar y que se genere la confianza en este sistema, yo creo que va a tenerse el éxito que se espera. Yo te hacía la pregunta porque una de las grandes debilidades de nuestros países del área, es que, y siempre lo he dicho y lo repito, y yo creo que no hay un solo programa
en donde abordando temas legislativos, yo no diga lo que te voy a decir. El problema es que nosotros creemos que las reformas se limitan al contenido de la norma y se acabó. O sea, nosotros creemos que el problema lo resolvemos aprobando leyes. Y se nos olvida que esa es una dimensión de la reforma. Después tú tienes que crear esa plataforma de la que hablábamos ahorita, pero también hay un componente cultural, que es el de tú empoderar de esa reforma a los sectores que van a hacer uso de ella. Oye, y fue genial lo que tú planteaste, porque yo no había visto esa parte. O sea, yo he visto esos programas que se han diseñado del Estado, pero a la gente hay que enseñarla a que sí es verdad que hay que asistirla. Pero llega un momento en que esa asistencia debe servir para que ellos se conviertan en sujetos de crédito. Claro. Sujetos de crédito y que por ellos mismos es enseñarlo a volar. Y yo creo que esa visión que tú estás planteando está genial. Ahora, el programa se está terminando. Tú y yo tenemos una hora hablando. Una hora. Una hora hablando sobre garantías mobiliarias. ¿Qué tú nos recomiendas a nosotros? Como para que ya al borde, porque estamos al borde, de aprobar esta legislación, la terminemos aprobando ya. ¿Qué tú nos aconsejas? Bueno, a ver, República Dominicana tiene un crecimiento económico que es envidiable en la región. Impresionante. 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 Lo que enseñan los economistas, y a mí particularmente me gusta mucho el libro de James Robinson y Ace McGlue, donde ellos hacen hincapié en la institucionalidad. Claro. Porque el crecimiento económico tiene su techo o tiene sus limitaciones también. Tiene sus componentes. Para que eso sea permanente, vos necesitas solidificar las bases para que eso continúe. Y solidificando las bases, no va a permear los factores, no van a permear fácilmente los factores distorsivos como la corrupción. Entonces, en la medida en que vos logres confianza en el sistema, en la medida en que vos logres profesionalización en los administradores del sistema, en la medida en que vos logres educarle a la gente, ellos sepan de sus derechos, sus obligaciones, va también a haber seguridad y confianza para usar todo esto y va a funcionar el esquema. Yo pongo también otro ejemplo que sucede en mi país, porque en Latinoamérica somos muy propensos o tenemos cierta debilidad por la debilidad institucional. Sí, igual que la afectación a los cargos, ¿verdad? Entonces, Paraguay también, al igual que República Dominicana, tiene unos números de un dígito de diferencia, pero tiene en los últimos 15 años un crecimiento económico sostenido, ¿verdad? Con resultados adversos en la región, en el mundo. Claro. Estamos en el medio de dos países a quienes les va mal, Brasil y Argentina, y eso obviamente tendría que impactar de manera negativa y Paraguay supo salir a flote. Está robustecido institucionalmente en algunos sectores. Claro, igual que nosotros. En el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, en contrataciones públicas, son algunas instituciones que son fuertes. Que son fuertes institucionalmente. Esas son fuertes institucionalmente. Te quiero comentar una experiencia. Esas son fuertes institucionalmente. Donde hay un debido sistema de concurso, donde cambia el ministro y no cambian los viceministros. El ministro de Hacienda de Paraguay es nuevo. Hay una continuidad, hay una carrera. Pero sus viceministros no cambiaron. No, los técnicos. ¿Qué son los técnicos? Los directores de la área. La figura política es el gobernador. Los directores que entraron, que están ahora en los cargos, entraron por concurso como pasantes. Es lo que muchas veces nos cuesta entender. Como en el Reino Unido cambia el ministro y cambia él solo. No le lleva a alguien de confianza. La mejor persona de su confianza es el burócrata que sabe que le puede garantizar conocimiento para tener resultados en sus políticas. En la medida en que esto nosotros logremos calar, vamos a ir mejorando. Este programa no pudo haber terminado de la mejor forma. Y te voy a decir por qué. Porque si tú analizas el comienzo de lo que fue esta conversación, comenzamos con todo lo que tiene que ver con la justicia y terminamos con todo lo que tiene que ver con la institucionalidad. Y mi organización se llama la Fundación Institucionalidad y Justicia.
Es decir, de una u otra forma yo creo que hicimos el programa perfecto, partiendo de cuál es el discurso de la Fundación. Marco, en nombre de la Fundación te agradezco de verdad que me hayas dado el lujo de haber tenido este conversatorio contigo. Sobre todo que ese es un tema muy especializado, porque lo es. Y se aprende si se sabe conversar. Y en honor a la verdad, yo he aprendido mucho en este programa de ti. Así que tú has dado una cátedra, ¿eh? Una cátedra. Así que gracias por haber aceptado la participación al Congreso, por tus aportes, y gracias por haber compartido este espacio conmigo. Muchísimas Tulio, gracias. El honrado y el agradecido soy yo por tantas atenciones, por recibirnos acá en este país bendecido. Así es. ¿Verdad? País bendecido y con gente tan buena. Y yo lo único que quiero decirle a los dominicanos es gracias por el ejemplo, porque son un ejemplo de crecimiento económico y que a lo mejor eso les tiene que hacer cargar la mochila porque tienen que saber que todos le estamos mirando para saber cuál es el secreto, ¿verdad? Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.